Entonces nos quedamos en clase pasada con estos 3 puntos. Pudimos tocar el primero, que es la unidad en lo académico y doctrinal. Y pudimos comentar a qué nos referíamos con esto, la teoría general del proceso, el tronco común en materia de derecho, las ramas y cómo vamos a ir desglosando cada una. La siguiente rama o la siguiente división es la unidad de lo legislativo o en la codificación. Y aquí vamos a ver que existe una situación donde podemos observar que para la materia de derecho procesal contamos con un código o con sus propios códigos. Tenemos un código procesal penal, como lo pueden ver en la imagen. Tenemos un código procesal civil, etcétera. A lo largo de la historia vamos a ir viendo que muchos juristas han hecho o han tenido una gran controversia porque no saben o no han determinado al 100% cómo es que hay que edificar una situación en materia procesal. La controversia es si lo vamos a hacer en una sola o en varias códigos procesales. Ejemplo, Código Procesal Civil del Estado de Jalisco, Código Procesal Civil del Estado de México, etc. Sabemos que para el Estado de México tenemos un Código Procesal Civil, pero también sabemos que hay un códigos nacionales en materia procesal. Y vamos a ver que esto ha sido parte de una controversia. Es como la situación que pasa en los códigos que intentan de alguna manera abarcar la totalidad de la nación. ¿Por qué no sería aplicable esto? Porque nuestros códigos civiles no contemplan los mismos puntos. Es decir, para que nosotros llevemos una materia procesal, necesitamos primero tener un código civil que se va a regular o un código de cualquier materia. En materia penal, un ejemplo diferente entre el que no podía, no, o sería un poco más complejo el llevar a cabo con una sola materia. Es un ejemplo de ello. En el Estado de México, la figura jurídica, hablando en materia penal, no existe lo que es el parricidio, como tal, con ese nombre, etc. Para el caso de el Estado de Jalisco, sí existe esa figura. Entonces, vamos a darnos cuenta que sería complejo el utilizar un solo código un código nacional. Posteriormente tenemos lo que es la unidad en lo jurisdiccional o en la función judicial. Y aquí vamos a ver que también el aspecto es relativo a la unidad procesal en materia de órganos jurisdiccionales, dado que la experiencia nos demuestra que las llamadas divisiones de la jurisdicción, con un criterio de especialización o de manera especializada, van surgiendo por una necesidad de división del trabajo jurisdiccional del Estado y porque la especialización misma se vuelve cada vez más necesaria por la complejidad
y también por la profundidad de los problemas que surgen en cada rama y disciplina jurídica. De hecho, el juez único es quien conociera de los litigios de todas suertes, no es algo desconocido ni de manera imposible, pero sí es recomendable la división de la jurisdicción en especialidades. Hay que aclarar también que esta aceptación de una diversidad o separación jurisdiccional en el contenido de los litigios no entraña por sí misma ningún argumento favorable para las tesis separatistas. La diversidad de órganos jurisdiccionales en función de la materia sustantiva del conflicto no decide ni contradice todos esos aspectos doctrinales y legislativos de la unidad. Aquí vamos a ver que muchos juristas, después de muchas reflexiones acerca del problema de la unidad de lo procesal, han llegado a la formulación de 7 puntos que van a encontrar descritos en sus diapositivas y que ellos dicen que fundamentan una unidad de lo procesal. Y vamos a ver los que son. El contenido de todo proceso es un litigio. Este tema es el que hemos venido mencionando desde la primera clase. La finalidad de todo proceso es la de solucionar el conflicto, es decir, dirimir el litigio o la controversia. En todo proceso existe siempre un juez o un tribunal y dos partes que están supeditadas al tribunal o juez y que tienen intereses contrapuestos entre sí. Todo proceso presupone la existencia de una organización de tribunales con jerarquías y competencias, es decir, con un escalonamiento de autoridad y con una distribución de funciones. En todo proceso existe una secuencia u orden de etapas desde la iniciación hasta el fin del mismo. En todo proceso existe un principio general de impugnación, o sea que las partes deben tener los medios para combatir las resoluciones de los conflictos. En todo proceso existe un principio general de impugnación, o sea que las partes deben tener los medios para combatir las resoluciones de los tribunales cuando éstas sean incorrectas, ilegales, equivocadas o irregulares, o bien no estén apegadas a derecho. Y en todo proceso existen las cargas procesales como necesidades de actuación de las partes. Para el primer punto, vamos a ver que se ha dicho reiteradas veces que el contenido de un proceso siempre es un litigio, es decir, el litigio se encuentra dentro del proceso y es el contenido del mismo, a grado tal que no puede existir un proceso sin que exista un litigio como contenido del mismo. De aquí deberá advertirse que rechazamos la idea de la existencia de procesos sin litigio, inclusive en el proceso penal, en el que a veces se ha querido negar la existencia de un litigio, si se encuentra y está constituido por el conflicto que se da entre la pretensión punitiva del Estado mediante la acusación y la resistencia a esta pretensión, no solamente de parte del procesado, sino también de los órganos de la defensa. Desde luego, hay una gran serie de tramitaciones y de procedimientos que se desarrollan ante las autoridades judiciales y que por tanto se acercan al proceso y además la ciencia procesal en muchas ocasiones los estudia y los comprende.
pero de esto no se desprende que tales trámites o procedimientos tengan una naturaleza esencialmente procesal. Por eso reiteramos la idea del contenido de todo proceso es genuino. Punto número 2. La finalidad de todo proceso es solucionar o resolver el litigio sin perjuicio de que a través del mismo proceso se obtenga una declaración acerca de la certeza de determinado derecho o de determinada situación. Esto como finalidad de otras consecuencias de tipo constitutivo o de tipo condenatorio que la solución del litigio traiga aparejadas. En el punto 3, cabe destacar que también en todo proceso encontramos la existencia de un tribunal o un juez y de dos partes supeditas que tienen intereses contrapuestos entre sí. Aquí simplemente se desarrolla la idea de la estructura triangular de las relaciones procesales que se ejemplifican teniendo el juez o al titular del órgano jurisdiccional en el vértice del triángulo, es decir, por arriba de las dos partes contendientes en los dos vértices inferiores. Exactamente lo que les comentaba sobre la mediación y la conciliación, donde no existe este vértice superior. Todos estamos en un nivel similar de jerarquías para que no se sienta nadie superior y se pueda llegar a un arreglo de manera gradual y de manera satisfactoria para ambas partes. Para el punto número 3, perdón. Todo proceso presupone una organización judicial de tribunales con jerarquías, competencias y con una distribución de funciones de los tres poderes del Estado. El judicial es el más ligado a esta idea, pues es en el que naturalmente deben desempeñar las funciones jurisdiccionales. El Poder Judicial ya sea federal o local, tiene una organización en la que están encasillados los aspectos, la jerarquía y las competencias. Es decir, tienen una estructura jerarquizada y una distribución muy específica de sus funciones. Esto no quiere decir que se prejuzgue ni se excluya la posibilidad de que haya tribunales que no pertenecen al Poder Judicial, pero que en cualquier forma al ser tribunales implican una organización de este tipo en cuanto al reparto de sus funciones. Y un ejemplo de esto lo podíamos ver anteriormente con las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, en cuanto a la competencia, la distribución de actividades y el aspecto de jerarquía de los propios órganos que imparten jurisdicción. Es el caso de múltiples tribunales fiscales administrativos del trabajo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, actualmente llamado Ciudad de México, que sin ser propiamente tribunales judiciales, sí son jurisdiccionales y ante ellos, por tal circunstancia, se desenvuelven genuinos procesos.
Punto número 5, la existencia de una secuencia de etapas en todo proceso. También es una característica general. Y aquí es verdad que en términos generales, dichas etapas no necesariamente suelen ser idénticas de un tipo de proceso a otro, pero es indudable que existe una primera gran etapa que podemos denominar de instrucción y después una segunda gran etapa que vamos a llamar ya de manera directa juicio. Posteriormente y con mayor detalle vamos a entrar sobre estos dos puntos. En cuanto al 6, por regla general, en todo proceso existe un principio de impugnación, entendiendo que esta es como la posibilidad de las partes de combatir las resoluciones equivocadas, ilegales, injustas o no apegadas a derecho del tribunal. Inclusive puede haber procesos que no tengan recursos, pero es muy difícil que puedan encontrar un proceso que no admita un medio de impugnación. Inclusive, en muchos casos, mediante otro proceso ulterior, puede llevarse a cabo, como en el ejemplo del amparo que pusimos la clase pasada. Como habremos de ver con mayor detenimiento, la finalidad o resultado procesal de todo medio de impugnación es llegar a alguna de las tres posibilidades que a continuación explico. La primera, la confirmación de la resolución. Es decir, cuando al revisar o reexaminarse la resolución impugnada, se encuentra que era correcta y apegada a derecho. En este caso, se confirma la resolución. Para el segundo caso, que es la modificación, en este caso se reconoce que la resolución impugnada estaba mal o fue emitida equivocadamente y por ello se modifica cambiando sustancialmente su contenido y su alcance. Y en el último caso se revoca la resolución. Esto implica que utilizando el medio impugnativo se deje sin efectos insuficiente la resolución impugnada por estar mal dictada, equivocada o no apegada a derecho.
Y ya por último, el punto número 7, los conceptos de cargas procesales junto con las posibilidades y expectativas son aportaciones que nos ha dictado la ciencia procesal. La carga procesal es una obligación en beneficio propio, es decir, una conducta de no realizarse perjudicará al omiso. Existen las cargas de presentación o contestación de la demanda, de ofrecer pruebas, de impugnar, si no realizan las conductas respectivas dentro de los plazos y oportunidades que las leyes determinan para ello. Recluyen los derechos y por tanto no se liberan de las cargas respectivas los sujetos interesados. Todo esto se hace resaltar la importancia de las actitudes de diligencia o de negligencia o abandono de las conductas necesarias a asumirse por las partes. Conductas de las cuales se deberán usar los mejores términos procesales. Y vamos a entrar un poco más a un punto de vista teórico que es la historia. Vamos a ver los siguientes periodos. Y vamos a ver el primero. Bueno, recordemos que durante las etapas primitivas de los pueblos, en todas las manifestaciones culturales, en el arte, en la religión, en la ciencia, en la moral o el derecho, sucede un fenómeno de paralelismo, es decir, se presentan rasgos similares de evolución. Así, en cualquier comunidad primitiva, observamos que la administración de justicia está en manos de un jefe, de un consejo de ancianos o de un grupo, y que la solución de los litigios tendrá características místicas o mágicas religiosas. Al evolucionar, estas comunidades primitivas toleran y reglamentan ciertas formas autocompositivas y es identificando de muchas comunidades primitivas que inclusive en delitos graves como el homicidio se constase con un amplio margen de negociación entre las partes afectadas. Por ejemplo, si un miembro de una familia mataba a alguien de otra familia, el grupo social victimado podía arreglarse con el ofensor mediante alguna compensación como la entrega de animales o bien con la prestación de uno u otro servicio. En estas comunidades primitivas, los procesos se caracterizaban por su formalismo y teatralidad. Estos rasgos podían consistir en gestos, actuaciones, determinadas palabras, sacramentos, inclinaciones, etc., sin los cuales los actos procesales carecían de alguna validez. Podemos decir también que algunos de estos gestos y actitudes son los antecedentes más remotos de las formas y de las formalidades procesales actuales. Si se postula, como lo hemos hecho, la tesis de que todos los procesos de los pueblos primitivos presentan rasgos similares, se llega a la conclusión de que los rasgos peculiares o distintivos, es decir, el estilo, tanto en las demás manifestaciones culturales como el derecho, es algo que se adquiere solo a través de una prolongada evolución. Los rasgos distintivos solo aparecerán con la evolución de los grupos sociales. De allí que se insista que los procesos jurisdiccionales y primitivos de todos los pueblos de la tierra presentan rasgos comunes, paralelos y similares. Uno de los juristas, llamado Briceño Sierra, se refiere al pensamiento del jurista alemán Kohler y dice: al confrontar las fuentes históricas europeas y americanas, se observa que el proceso tuvo una formación natural, significado con ello que no se trata del descubrimiento que puede reclamar un pueblo alguno.
Y es que la ciencia no tiene patria y en ella el patriotismo conduce fácilmente a errores. Resulta un absurdo y una expresión de exagerado patriotismo creer que Europa fue la cuna de todas las instituciones culturales. En realidad, el predominio mundial, político y económico le han correspondido a Europa por muchos siglos y esa hegemonía le ha permitido imponer sus modelos de vida, su idiosincrasia, sus religiones, en una palabra, sus moldes culturales. Sin embargo, las instituciones culturales, el derecho, la ciencia y todas las demás con las que contamos actualmente no son patrimonio de ningún pueblo ni de ningún grupo social. Por eso citamos a Briceño citando a Kohler, donde implica la necesaria consideración de que todos los fenómenos sociales de cualquier tipo de institución no pueden ser considerados exclusivamente como un monopolio histórico de un pueblo o de un grupo de pueblos. Los orígenes de la función jurisdiccional y de las formas procesales son propios de todos los pueblos de la Tierra, de Asia, de África, América, Europa. Una consideración opuesta nos lleva a enfoques parciales y distorsionados. Por lo tanto, el proceso primitivo de cualquier pueblo de la Tierra es similar en sus rasgos fundamentales a los procesos primitivos de los demás pueblos. El proceso primitivo romano, el de la etapa de las acciones de la ley, es también un proceso severo y cruel, con procedimientos rápidos, con ausencia de tecnicismos, con posibilidades limitadas de defensa y con penas o soluciones drásticas. Por ello, dichas características no pueden ser señaladas como exclusivas del proceso azteca, según lo pretenden algunos autores. La crueldad en las soluciones no puede ser exclusiva de ningún pueblo primitivo. Baste pensar en el caso de la acción manus injectio de los romanos, que no solo permitía, como en muchos otros pueblos primitivos, el sometimiento físico del deudor por parte del acreedor y la vejación de llevarlos a exhibirlos al mercado, sino también la posibilidad extrema de que si el deudor no pagaba a los acreedores, fueran múltiples la opción de matarlos, entre ellos repartir sus restos mortales. Ahora pretenden algunos historiadores que esta acción jamás se aplicó entre los romanos. Así que entonces, lo cierto es que las características de estos procedimientos están dadas así y es dable pensar que en todos los pueblos primitivos han estado presentes los sacrificios humanos, pero parecen menos prosaicos y más altruistas los sacrificios de tipo religioso que los burdos sacrificios humanos del pueblo primitivo romano por deudas de carácter mercantil o civil. La brutalidad y el primitivismo no son pues tampoco patrimonio exclusivo de ningún pueblo y todos comparten en menor o mayor dosis las brutalidades ya descritas o que hemos visto a lo largo del estudio del derecho. Por su parte, el pueblo azteca, dentro de su grado de evolución social, contaba con tribunales y con un proceso un poco más organizado. Y aquí nos referimos a la existencia de una genuina, aunque primitiva, organización judicial. La máxima autoridad era un rey, quien sin embargo tenía al lado a una situación de paralelismo al funcionario gemelo mujer, que era el Cihuacoatl, el que tenía funciones jurisdiccionales en grado de apelación o segunda instancia. Había tribunales como el Tlacatecal. Existía una casa edificio donde residían los tribunales. La oralidad en los procedimientos era una característica fundamental y que hemos retomado en la actualidad en nuestros juicios orales en México. Los jueces tenían la obligación de asistir a los tribunales y estos deberían funcionar desde la salida hasta la puesta del sol. Los cronistas e historiadores de la conquista dan noticia de la existencia de los tribunales, de las características y de un funcionamiento, del rigor de los jueces, no solamente con aquellos sujetos a sus decisiones, sino del rigor para que con ellos mismos en cuanto a la conducta rigurosa e intachable que se imponía.
Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, en su maravillosa descripción del mercado de Tlatelolco, habla, entre otras cosas, de los jueces mercantiles que acudían a la plaza desde antes de su instalación hasta que estaba vacía y estaban presos para administrar una justicia rápida y expedita en el momento o en el lugar mismo en que se necesitara. Estos señores jueces se sentaban en un sitio especial, iban acompañados por su séquito y daban solución a las controversias surgidas entre los comerciantes. Es recomendable también, para ahondar más acerca de estos aspectos de la organización judicial de las culturas prehispánicas, la obra de Romero Vargas, que constituye un amplio y documentado estudio no solo enfocado a la organización judicial, sino a la organización jurídica, política de todos los pueblos del Anáhuac. Al igual que la brújula o la pólvora, son patrimonio de todos los pueblos de la tierra, aunque dichos inventos no tengan precisamente un origen europeo, tienen esta característica primitiva. Hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes. En la clase siguiente continuamos con el periodo de Roma para que puedan, ahorita vamos a estar un poquito con la historia y poder seguir desarrollando cada tema con su historia.